947. Diseños inmobiliarios agitados. Domingos, 20 horas Buenos Aires, 19 horas Miami, Santiago de Chile, 18 horas México, Distrito Federal. Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores. Siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios, solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles. Siempre es bueno conocer quién será a cargo de nuestros deseos y expectativas. Por eso, comunícate con Ani Arari al 5-775-0410 o al 15-4945-6209. Si no, entra a www.araribienesraices.com.ar. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados, Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario, matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 6209 o al 5 775 0410. araribienesraices.com.ar presenta Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al ámbito de desarrollos inmobiliarios, construcciones sustentables, diseño y arquitectura, con un único objetivo: mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Diseños Inmobiliarios Agitados, con la conducción de Ani Arari. Buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Programa número 72 y con más de 350 invitados entre desarrolladores, arquitectos, ingenieros, emprendedores, en vivo, con una temperatura de 22 grados y siendo las 8:05, comenzamos Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado a mejorar el hábitat de todos los habitantes del planeta Tierra y de otros que aún no conocemos, bajo nuestros 4 parámetros: arquitectura, desarrollos inmobiliarios, construcción sustentable, interiorismo y cruzados, ambas disciplinas como la línea H, la tecnología, creatividad e innovación. Hoy en vivo un programa especial. Nos acompañan en vivo en Radio Palermo, que nos podías mirar, pero no anda la cámara, o sea que solamente nos podés escuchar, es una pena. Igual, de todas maneras, www.radiopalermo.com.ar y ponés 94.7 FM. Nos acompaña el arquitecto Luis Grossman, muchas gracias, arquitecto. El arquitecto Daniel Becker, gracias, Daniel. Y el ingeniero Diego Gendreski, muchas gracias. Un programa con puro glamour, gracias a Charlie, nuestro operador. Sin él nada sería posible. Muchas gracias, Charlie. Gracias. Nuestras comunicaciones en Face, Diseños Inmobiliarios Agitados, Twitter, @agitados, radio en vivo 4899-1623 y nuestra producción 154-9456-209. Nos acompañan en Diseños Inmobiliarios Agitados, Manifiesto Interiorismo Inmobiliario en Humboldt 2160, el licenciado Carlos Alberto Churba, especialista en creación, creatividad e innovación. Y tenés descuentos especiales en Manifiesto, solo comunicate con nosotros. Y además te asesoramos en todo lo que necesites para todo tipo de hábitat. Realizamos homestaying, más que nada para vender tu hábitat en tiempo récord, porque time is money. Además nos acompaña Gal Express, si querés cambiar tus espacios en un abrir y cerrar de ojos, pero con muchísimo diseño. Eso lo encontrás en la REA 418 y la REA 459. Bueno, ahora sí comenzamos, Charlie, con las noticias agitadas.
Lo último en el desarrollo y ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño y la construcción. Diseños Inmobiliarios Agitados presenta Noticias Agitadas. Bueno, yo te voy a contar algunas noticias agitadas, pero primero te quiero decir que algunos párrafos son de los textos, algunos de arquitecto Damián Tabacman, otros de Enrique Hoffman, director de la Maestría y Especialización de Gestión de Servicios Tecnológicos, y otro también de Salvador Gil, director de la carrera de Ingeniería en Energía de la Universidad Nacional de San Martín. Asistimos a un cambio que no es comparable con otra etapa de la humanidad. En los años 60, 70, con la globalización y posteriormente la irrupción de Internet, el mundo aumentó su cercanía. Esta irrupción coincidió con un gran desarrollo social. Entre 3.000 y 3.500 millones de personas pasaron a formar parte de la clase media, con un esperable de 4.000 millones en el 2020. Además, estas personas tienen una computadora en la mano, smartphones, y se supone que para dentro de 5 o 6 años todos van a tener iPhone. Hoy ya es el aspiracional más grande de cualquier clase social. Con los cambios impulsados por la generación de valor, la humanidad se ha hecho muy eficiente en generar productos y servicios. La innovación, creatividad y la cantidad de oportunidades existentes era inimaginable hace 2 décadas nada más. Países como China y la India, con regímenes políticos distintos, pero produciendo el mismo desarrollo económico y una evolución similar, hacen pensar que esto es independiente de los modelos ideológicos o económicos. Por ejemplo, posiblemente Corea del Sur sea el país más desarrollado del mundo desde el punto de vista de los negocios, pero también desde lo educativo. Esto demuestra que es posible tener grandes oportunidades a partir de tener muy claro el rumbo y los objetivos. También hubo una convergencia entre lo social, lo político, lo religioso, lo ideológico, en donde lo ético, lo práctico, la generación de valor coinciden. La convergencia se explicita en la empatía. Si uno no entiende al prójimo, no va a tener una sociedad desarrollada, pero tampoco va a poder hacer business, según comentaba Enrique Hoffman. Y también, si vamos a hablar del real estate, los cambios en este sector son muy disruptivos, aunque no sean visibles para todos nosotros muchas veces. Pero lo nuevo no pasa por la creatividad arquitectónica, ni por el marketing publicitario, ni siquiera por el capital. Pasa por la aparición de las nuevas formas de interacción con la tecnología que ha generado. Y la base de todo esto es el nuevo share economy, la economía colaborativa, una de las grandes ideas que están cambiando el mundo, las formas de emprender y hasta el concepto de propiedad y que no podemos desconocer. Estamos hablando, y lo más notable, todas las compañías gigantescas que hoy lideran el marketplace inmobiliario global, paradójicamente, sin poseer activos reales, de la mano de la revolución de la ingeniería de la información, y en línea con los sucesos de otras industrias, como por ejemplo Uber en el transporte. En el mercado surgió Airbnb, que actualmente es la firma hotelera más importante del planeta y no tiene hoteles ni tampoco tiene departamentos. Asimismo apareció WeWork, una empresa líder en alquiler de oficinas, también con este formato coworking, que no tiene oficinas propias. Prochety, referente global en adquisición de landmakes de todas las tierras y todos los edificios que están reciclando en New York y en todos lados del mundo, que virtualmente opera sin capital propio, lo hace vía crowdfunding. Por último, cabe destacar Zillow, el motor de búsqueda de propiedades más grandes del mundo, que no tiene ni oficinas ni brokers. Y también lo que quería comentar antes de comenzar acá con nuestros invitados, hablar del marketing interactivo. Cada vez más se busca fidelizar y captar nuevos clientes, organizando acciones para brindarles vivencias novedosas. Y estamos hablando que son actividades que organizan para que los consumidores vivan experiencias memorables. Quiere decir, para que uno pueda entrar por los 5 sentidos, no solamente viendo. El llamado marketing experiencial es cada vez más incorporado por todas las marcas, por todas las firmas, más que nada para fidelizar y atraer a los nuevos clientes, a los nuevos comitentes. Y hoy está demostrado que las buenas experiencias captan mejor el inconsciente del consumidor, que una publicidad tradicional. Y más que nada todo esto se produce porque el diseño de experiencia, yo recuerdo cuando vino Philip Stark, que hizo el edificio, que hizo Faena y después estuvo en otros lados, que uno cuando va a esos espacios uno se quiere quedar y no sabe por qué. Porque la experiencia hace como que las sensaciones, los 5 sentidos, no es lo mismo que simplemente ver o que te den una publicidad.
Bueno, y también lo que quería comentar, que obviamente que acá los arquitectos saben muchísimo más que yo, que tanto en la Argentina como en todo el mundo aproximadamente 1/3 de la energía se utiliza en el transporte, que es responsable de 1/4 parte de los gases que producen el efecto invernadero, que acá alguien nos va a hablar de todo esto. El transporte es además el sector de consumo que tiene el crecimiento más rápido. Sin embargo, no toda la energía de los combustibles llega a las ruedas. Dice que gran parte de ella se pierde en fricción y calor. Un vehículo convencional aprovecha menos del 20% de esta energía. Surge entonces la necesidad de hacer que nuestro transporte sea más eficiente y amigable con el medio ambiente. Indudablemente los vehículos eléctricos son un avance, pero no una panacea. Si bien ellos no producen emisiones de gases de efecto invernadero, las usinas que generan la electricidad sí lo hacen. A nivel mundial, más del 66% de la electricidad proviene de la quema de combustibles fósiles. Entonces, hay otros muchos conceptos que se pueden hacer para movernos hacia un transporte más sustentable. Por ejemplo, la promoción del transporte público, el uso de bicicletas, el carpooling y el trabajo en casa. Y obviamente que todo eso sería muchísimo más sustentable. Y otro enfoque importante sería el diseño urbanístico favorable a la movilidad sustentable, es decir, que favorezca el acceso a los servicios sin necesidad de que te tengas que motorizar, a diferencia del modelo de ciudades dormitorio alejadas de los centros de servicio, que hacen necesarios los grandes viajes para ir al trabajo, llegar a las escuelas o comprar alimentos. Bueno, vivir en forma sustentable obviamente que nos tenemos que plantear todos, porque depende cómo queremos vivir y lo que le estamos haciendo al planeta. Bueno, muchas gracias por estar, Luis, Daniel y Diego. Y bueno, y voy a empezar acá por Luis, que le quiero hacer algunas consultas. Primero lo voy a presentar. Bueno, Luis, arquitecto, Luis Grossman, arquitecto, docente y periodista. No, es chiquitito. Se graduó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la UBA, que por su promedio en la carrera lo becó con un viaje de estudios a Brasil en 1956. Fue profesor titular de diseño arquitectónico en la FADU, director de departamentos de arquitectura de la misma facultad. Con la firma Luis y Julio Grossman realizó muchos proyectos, muchas obras. Junto al arquitecto Laureano Forero, es autor del Centro Municipal Distrito Centro de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que ahí estuvimos con la Sociedad Central de Arquitectos, inaugurado en el 2005. Estuvo en muchísimos congresos internacionales como disertantes en Chicago, Barcelona, Pekín, Torrevieja, París y Venecia. Mencionar la sede de la AMIA. También, bueno, por eso acá no lo tenía, perdón. Ahora usted, si se puede acercar al arquitecto y puede decir todo lo que no estoy diciendo. Dictó conferencias en casi todas las provincias argentinas. Fue jurado de concursos nacionales e internacionales, asesor y columnista del suplemento Arquitectura del Diario La Nación de Buenos Aires. Publicó Arquitectos Made en Argentina, Argentinos por el Mundo, Arquitectos Argentinos for Export, muchísimo, Arquitectos Argentinos en el Mundo. Fue director general del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2007 y 2015, liderando una variada serie de obras que pusieron en valor la prioridad del peatón en el centro de la ciudad. Bueno, que me olvidé, por favor, porque quizás no estaba, la verdad que fue copy-paste, honestamente. Está bien. Así que, bueno, Luis, quiero hacerte una consulta. ¿Cómo afectan los cambios de los paradigmas sociales en la forma de sentir el diseño y la arquitectura? Es una pregunta para responder en 1 hora y media, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Yo sabía cuando... Los paradigmas. Y bueno, sabía. Claro, primero que nada hay que pensar cómo cambia la idea de la ciudad. Mirá, hace poco, hablando con unos amigos y con sus respectivas esposas, vos sabés que yo soy viudo desde hace 8 años casi, les decía que la forma de vida en la ciudad se cambió a partir de 2 inventos que la gente ya casi no toma en cuenta. Uno es el inodoro y el otro es el ascensor. Claro. Hasta que no apareció el inodoro, de lo cual un amigo nuestro, o conocido nuestro, es coleccionista. ¿De inodoros? Claro, sí. Está haciendo su doctorado sobre esa base. No sé si sabías que Dudy está... ¿Quién es, perdón? Dudy Livedín, Carlos Livedín. Ah. No sabía, no. Está haciendo... Con él compartimos, yo soy el director de la maestría de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, y con él compartimos ese espacio académico. Y él está haciendo su doctorado, la otra vez lo leía,
sobre una tesis que tiene que ver sobre la importancia del inodoro Clapper. Claro, claro. Bueno, el inodoro es... Clapper es el común, no tengo idea. Es el tipo de sifón. Claro, el cierre hidráulico se llama. O sea, el agua contenida en la curva que hace el caño debajo del inodoro, esa evita que los olores entren al ambiente. Sí. Hasta ese momento no ocurría eso, entonces en la casa de familia tenía el baño separado de la casa. La gente iba al retrete saliendo de la casa porque si no los olores se hacían imposible. Cuando aparece el inodoro esto se resuelve y puede haber vivienda colectiva, pero cuando aparece el ascensor la vivienda colectiva puede ser en vertical. Si no, uno podía subir 1, 2, a lo sumo 3 pisos y eso la ley de accesibilidad actual lo dejaría por el suelo, porque no es imposible. Sí. Cuando una persona, no solamente en virtud de su edad, sino en virtud de que se torció un tobillo o tiene un esguince, no puede ir al tercer piso, es imposible. Entonces, esas dos cosas ya cambiaron los paradigmas que dice tu pregunta en el medio social. Pero además hay... yo, en un artículo que publiqué hace poco en La Nación, donde digo menos autos en Buenos Aires, la idea es que los muchachos de Uber, que vos mencionaste en tu introducción, ya se deberían estar preocupando, ni hablar los taxistas, pero mucho más los que venden autos, porque en Silicon Valley apareció hace ya varios años, y nos enteramos los que fuimos a los cursos que dan 3 científicos de Silicon Valley en Buenos Aires, gracias a que el gobierno de la ciudad los invitaba. Se llaman Singularity, ¿no? Sí, Singularity, exactamente. Ellos, qué bueno que lo pudiste hacer. En la usina del arte se hacen esas conferencias y presentaron, uno de los temas que presentaban era la copiadora 3D, que eso ya es una revolución en el mundo, y la otra era el auto, el verdadero automóvil. El automóvil solo, que se maneja solo, sin nadie que lo conduzca. Sí. Es decir, es el verdadero automóvil, porque automóvil quiere decir eso, un móvil que se maneja por sí mismo. Yo decía en el artículo que Lewis Mumford, un pensador y sociólogo norteamericano, que fue nuestro ídolo cuando yo estudiaba en la facultad, a mediados del siglo pasado, porque él dijo una serie de cosas, la cultura de las ciudades, y decía que el automóvil es el último elemento que le da libertad al ser humano, porque uno se sienta en el vehículo y decide dónde va a ir. Sí. Hasta ese momento uno se sentaba en un tren o en el mejor de los casos, no sé, en un subterráneo. Decidís dónde vas a ir si no te agarra un piquete. Bueno, no, hay mil cosas que decir. Por eso, Los mexicanos cuando ven a Lewis Mumford se deben morir de risa, porque para entrar a la ciudad tienen que hacer enormes colas en las autopistas, inclusive ampliadas, ahora se va a ampliar de nuevo la General Paz, pero esto es una ecuación que no tiene límites, porque a vos te ensancha la General Paz, pero la calle Corrientes no la pueden ensanchar. La calle Córdoba o la calle Lavalle o Viamonte no tienen moneda, son inelásticas. Entonces, el tema es que no tienen que entrar más autos a la ciudad, no tienen que entrar más autos a la zona central de la ciudad. Yo en el artículo empezaba con una frase que me dijo Oriol Bohigas hace, 25 años, en una bienal del Teatro Coliseo, y él caminábamos juntos y me dice, pero vosotros estáis locos, quieren llegar de la cama al escritorio en auto. Y hace 20 años. No, nada más. No, pero bueno, esto sí va a cambiar mucho la ciudad, porque cuando vos salgas a la vereda y con el celular llames para que te manden un auto, va a venir solo, te vas a sentar, le vas a decir voy a la calle Ravignani y 1732 y te va a traer el auto solo. Vos venís leyendo lo que vas a decir en la radio,
Y está buenísimo. Sí, está buenísimo, y va a evitar que haya playa de estacionamiento, que yo, por ejemplo, se le va el negocio, van a cambiar los negocios. Yo no tengo auto desde hace va a ser todo un 10 años, tal vez un poco más. Y cuando esto lo aprendí en Nueva York, cuando yo le preguntaba a Gandelsonas o a Viñoli o a alguno de ellos si tenían auto, me decían, ¿para qué? Si vivís en Nueva York, ¿para qué querés auto? No tenés que tener auto, no deberías tener, porque estacionar cuesta una fortuna. Perdón, acércate si querés. Bueno, la alternativa a todo esto, que lo que yo utilizo es la moto. Claro. Yo básicamente me muevo en motoneta. Me gustaría un poco hablar sobre qué son los paradigmas. ¿Podés hablar? Por favor. A veces del siglo XXI, que en el fondo tiene que ver, para un poco dar pie al ingeniero, con todo lo que tenga que ver con lo público, inclusive respecto al aire, respecto a la movilidad, respecto a los espacios públicos. Creo que todas ciudades, creo que en el fondo la arquitectura es por definición progresista, porque tiene que ver con todo lo público y obviamente tiene que ver con la ciudad. Daniel, bueno, porque por lo menos para que sepan sigo. quién sos, sí, seguí. Daniel Becker, graduado de la Universidad de Buenos Aires, el arquitecto Daniel Becker realizó una maestría en arquitectura en The Graduate School of Design, Harvard University, y ahí también trabajaste con Silvetti y Machado, sí. ¿No? Eso me lo contaste cuando viniste. Es profesor titular del Proyecto Urbano y Proyecto Arquitectónico en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular del Proyecto Arquitectónico en la Universidad de La Plata y codirector de la Maestría de Diseño Arquitectónico Avanzado de la Universidad de Buenos Aires. En 1999 recibe, entre otros reconocimientos, el premio Vitruvio a la nueva generación de arquitectos. Es chiquitito, pero por lo menos no dije todo lo que hiciste. No dije todo lo que hiciste, pero bueno, podés contar vos después lo del Centro Cultural Kirchner. Bueno, ya se sabe todo eso, pero me parece que lo más interesante de todo esto es, y volviendo un poco a lo que es mi expertise, que es la arquitectura, tiene que ver con los espacios públicos. Me parece que las ciudades del siglo XXI, en la medida que tengan mejor calidad de espacios públicos gratuitos, son las mejores ciudades. Y me parece de eso deberíamos hablar. Cómo hacer que nuestra ciudad realmente mejore a través de la mejora de las cuestiones visibles y no visibles. Obviamente las visibles e incómodas son el tema del transporte. En la medida que usemos más transporte público, transporte no contaminante, bueno, es una locura. Pero tenemos también que mejorar, entre comillas, el diseño del transporte público. Eso es otro tema. Por supuesto que el diseño del transporte público, me dijeron que hay una matriz que hace muchísimo tiempo que no la han cambiado. Bueno, el transporte público hay que mejorar su diseño para que la gente mayor o la gente que tiene problemas pueda subir, bajar, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que sí, pero es una gran locura en nuestra sociedad pensar que para movilizar a 75 kilos tenemos que movilizar a 1.200 kilos, que es un auto. Sí, sí. La verdad que cuesta creer que eso suceda, por eso me parece que la bicicleta es el transporte más inteligente de todos. No, yo te vi. Mi bicicleta. En cuanto que movilizás con 20 kilos a una persona de 80. Claro. Entonces, no es que vos peses 80, pero... Porque antes dijiste 75 y ahora dices pues 80. Me refería a mí mismo. Bueno. Pero más allá de eso, y me parece que también eso tiene que ver con los aspectos sociales. No podemos seguir viviendo en una sociedad donde hay tantos excluidos, donde no hay vivienda... vivienda social me molesta mucho hablar sobre ese tema, pero es vivienda decente y sana para todos, y dándonos cuenta que es parte de nuestra ciudad. Te voy a contar lo que decía, no sé si lo conoces, al arquitecto Pablo Katz, que estuvo acá. ¿Lo conoces? Bueno, y él hablaba de esto, que justamente, se los iba a preguntar, que decía, muchas de las viviendas sociales que construyó Katz en París, bueno, él estuvo, ¿no? Viven. Sí, ahora es vicepresidente de la Sociedad de Arquitectos, sí. Fue presidente 2 veces. Pero lo que dice, que muchas de las viviendas sociales estaban en lotes dentro de la ciudad tradicional. Y él dijo, es absurdo condenar a la gente pobre a vivir en la periferia y después horrorizarse por el aumento de la drogadicción y la delincuencia juvenil. Los enormes tiempos de viaje de los padres a sus trabajos hacen que los jóvenes pasen muchísimo tiempo solos. Una cosa es consecuencia de la otra. Para Katz, la densidad urbana, la mezcla social y de usos hacen una mejor ciudad. Además, los arquitectos tenemos que pensar en el ambiente, en soluciones pasivas de control climático, de bajo costo. Y acá, él decía eludir el high-tech innecesario. Y lo que decía que generalmente todas las construcciones en París tienen máximo 6 pisos. Eso fue lo que comentó. Perdón que te interrumpí, pero tiene que ver con todo esto. Con lo que vos estabas comentando. Tal vez que como sociedad y como nuestra sociedad deberíamos pensar en cuáles son las prioridades que nos tenemos. Por supuesto que el tema del aire y el transporte público son indispensables, pero evidentemente para alguien que vive hoy en la Villa 20, Villa 21, Villa 31,
es una prioridad casi secundaria, ya que de hecho no tienen a veces ni agua potable, ni cloacas, ni vivienda, ni techo, exacto, ni espacio público. Me parece que en nuestra sociedad deberemos encarar cuáles son las prioridades y obviamente atacar todos los flancos al mismo tiempo, pero tal vez priorizando a los más necesitados. ¿Y cómo sería, por ejemplo, si estuvieses ahora, no sé si estás en la función pública ahora? No estoy en la función pública. Bueno, si tuvieras la oportunidad... En la universidad es de alguna forma estar en la función pública. Pero si tuvieras la oportunidad de estar en, no sé, como asesor o algún tipo de Sin duda lo que cargo. primero haría es urbanizar lo que llamamos las villas o los asentamientos o los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que creo que es posible hacerlos. Tal vez en los años 70 y los arquitectos nos debemos hacer cargo de una especie de fracaso del diseño en que no pudimos resolver bien los grandes conjuntos habitacionales de más de 1000 viviendas y por eso de alguna forma y por otras circunstancias, porque el mundo fue para otro lado, creo que debería haber ido, no se hicieron viviendas en cantidad y yo creo que de alguna forma nuestra sociedad, cualquiera sea el tono político en que nos administre, debería encarar el problema de la vivienda social de forma intensiva. Yo creo que el gobierno que realmente urbanice las villas de Buenos Aires seguramente es un gobierno que va a quedar por muchísimos años porque es la prioridad principal. Bueno, tenemos 150.000 personas en una ciudad de 3 millones que viven en lugares que son realmente imposibles de vivir. Bueno, también lo que decía, que allá en París generalmente en todos los barrios tiene que haber viviendas sociales y nos mostró, porque estuvo la semana pasada en la Sociedad Central, y realmente vos nos distinguías cuál era vivienda social y cuál no. Pues yo voy a decir algo que tal vez no es duro. Debería distinguirse. No, por pero supuesto, por eso. Yo creo, y tal vez lo que voy a decir es un poco duro, es que Dale. es un error pensado que Puerto Madero fue un éxito. Creo que Puerto Madero fue un fracaso. No, hay muchos gente del mundo inmobiliario lo plantean como un éxito urbano y creo que es un fracaso urbano, porque no hay nadie de clase media que puede vivir ahí. Obviamente de clase media para abajo, imposible. Entonces me parece que de alguna forma las grandes urbanizaciones contemplan el mix social y creo que las ciudades más interesantes son las que tienen mayor mix social. Yo donde vi muchísimo el mix social, que la verdad que fue la primera vez que lo vi en vivo y directo, fue en las ciudades de India. Y claro, seguramente que sí. En las ciudades de India lo vi, pero me llamó la atención porque realmente no lo había visto en otro lado. Era un edificio que supuestamente estaba bien logrado, para mí no, porque por ahí estaba degradado y al lado entre comillas, una villa, que no era una villa tampoco, pero convivían y la gente convive sin ningún tipo de problema. Lo que no sé si conviven bien por el tipo del budismo, de la religión, pero igual lo que decía Pablo Katz, que todo esto de que se pueda compartir, por ejemplo, cuando se hacen los barrios o cuando se hacen las calles, se comparten las plazas, se comparte todo, y de esa forma se puede vivir de una mejor manera con todas las clases sociales, obviamente, que me parece perfecto. Pero ojo que no compartir no es estar al lado, digamos. Tenemos el ejemplo de los barrios Herrales, donde es típico la imagen de los grandes muros y tener viviendas con pileta y casas muy interesantes de un lado y a la izquierda tener una gran villa. Eso no es compartir. Idealmente sería interesante pensar en demoler esos muros y qué pasa si realmente se empezara a compartir el espacio. ¿Qué pasa si las calles del country obligatoriamente deberían continuar en las calles de los barrios carenciados? Me parece que es muy audaz pensarlo así, pero de alguna forma tenemos que pensar así porque si no, nos vamos a morir todos. No es que se van a morir ellos solamente. Todos nos vamos a morir. Totalmente, no, estoy de acuerdo. Bueno, ¿Puedo decir algo? Sí, me gustaría presentarte por lo menos, para decir, bueno, también estamos acá con el ingeniero Diego Jendreski, investigador, ingeniero comercial, gerente de proyectos y desarrollo de negocios internacionales con más de 20 años en experiencia en empresas. Fuerte experiencia en tecnologías aplicadas a green buildings, arquitectura y construcción sustentable, energías renovables y sistemas de gestión de seguridad en Estados Unidos y Austria. Y acá lo que comentaba es que él estuvo viviendo 8 años en Austria. Dice que se ha concientizado que los edificios comerciales y residenciales consumen aproximadamente el 40% de los recursos energéticos de todo el mundo. Desde entonces dice que está muy interesado en la sustentabilidad y el medio ambiente, además del confort térmico y el bienestar de las personas en interiores de edificios. ¿Está correcto? Perfecto. Bueno, perdón, era para presentarte. Lo que decía respecto Daniel. A lo que dijo Daniel, yo viví en Weston, en Florida, en una Master Plan Community, que vendría a ser de donde se copiaron un poco o se arrancaron varias ideas la gente de Nordelta, con la diferencia que ese Master Plan Community desde el principio consideró lo que vos decías. El dueño del restaurante y el empleado del restaurante
todos tenían un lugar para vivir en esa comunidad, claro. y todos podían llegar a su trabajo en 10 minutos. No era que el dueño del hotel, el dueño del restaurante, el que vivía ahí. Claro, porque eso ya trae... la gente de servicio tenía que venir desde Miami 2 horas de viaje y no. Claro. La señora que trabajaba en la casa podía vivir. Había el barrio que tenía que costaban entre 1 millón y 5 millones de dólares cada casa, el que costaba entre 200 y 500 mil, y después estaban los departamentos para alquilar que vos... Tipo dormis. Tipo dormis que eran lindísimos, o sea, más chicos, pero ya a precios accesibles para la persona que eventualmente trabajara en esa ciudad. Lo cual era espectacular porque el empleado podía ir en bicicleta a trabajar, lo mismo que el dueño de la oficina. O sea, además otra cosa que mencionaste al principio, era una ciudad diseñada para que se pueda vivir, trabajar, estudiar, ir al templo, a la iglesia, ir al club, todo ahí. O sea, está bien, es medio una burbuja de cristal que vos podrías vivir todo el tiempo ahí, pero básicamente habían logrado que la gente que vive y trabaja ahí no tenga estrés, porque no había tráfico nunca. Eso está buenísimo. Bueno, tengo acá una pregunta, me quedó algo para Luis Grossman. ¿Cómo fue combinar, Luis, tu profesión de arquitecto con la función pública? ¿Lograste todos tus objetivos o te encantaría estar asesorando en otros ámbitos gubernamentales? Si vos conocés a alguien que haya logrado todos sus objetivos en la función pública, presentámelo. Bueno. No. ¿Cómo vas a lograr todos los objetivos? No. Bueno, por lo menos los principales sí. Bueno, los que yo propuse en un comienzo, todavía creo que están en vigencia. En un centro histórico, la digamos, ideología de la gente que puede trabajar en la parte arquitectónica o los espacios públicos encuentra dos factores opuestos. Los que dicen que todo tiene que quedar como está, o los que dicen que hay que demoler todo lo que es viejo y hacer obra contemporánea. Y nosotros nos propusimos no transitar ninguna de las dos variantes. Ni todo tiene que quedar como está, y hay que respetar lo valioso de la herencia de una zona como esa, que es la zona fundacional de la ciudad. De manera que nos propusimos eso y se han hecho, se dan premios, que espero que se sigan dando, a las mejores intervenciones en la zona histórica, donde han ganado premios arquitectos contemporáneos haciendo obras ultramodernas en sectores absolutamente protegidos. Un premio fue para, ¿te acordás?, las entradas del Palacio Barolo, dos arquitectos macanudos que hicieron un trabajo espléndido, porque lo que yo sostenía era que había que hacer, en el caso de Barolo, lo que hubiera hecho Palanti si viviera hoy. Ir a imitar la cosa de Palanti sería absurdo, porque ni él mismo lo hubiera imitado. Es decir, porque él era un tipo que creaba y no un tipo que imitaba. Y lo mismo vale para el edificio del Molino y para el edificio de la Galería Güemes, etc. De manera que los que ocupan esos lugares quieren tener buenas comunicaciones, buen aire, buena ventilación, y no las condiciones de higiene que había en un siglo atrás, ¿no es cierto? Escúchame, Daniel, quería hacerte una consulta. ¿Por qué te parece que fueron ustedes los ganadores del concurso del Centro Cultural Kirchner? Según tu criterio, ¿qué se tuvo en cuenta a la hora de elegirlos? Esa pregunta habría que hacérsela al jurado. A los miembros del jurado. Cuento, yo sé que hay por ahí 5 determinantes, embriones importantes del proyecto, no sé. Pero ahora, mira, diseñado, terminado y aprobado y aplaudido. Pregunto, porque seguro que le habrás puesto muchísima fuerza cuando fue todo la primera impronta. Tal vez tiene que ver con los aspectos no visuales. Yo recuerdo
que uno de los jurados, Sanabria. Aspectos no visuales. Sí, recuerdo que él había comentado que un buen día se fue a ver todos los trabajos y se llevó un escalímetro y medía cada uno de los pasillos a ver si el plano Steinway doblaba en los pasillos que habíamos propuesto. Seguramente no es que ganamos por eso, porque habrán otros que habrán hecho también lo mismo, pero me parece que habrá sido un buen balance en los de los aspectos visuales y programáticos con los aspectos que tal vez son más difíciles de medir, de cuantificar, que tiene que ver con el aire. No, en la propuesta no había nada que ver con el aire, pero me parece que los arquitectos nos debemos más compromiso con los aspectos no visuales de la arquitectura y que con y tanto como los visuales. Por supuesto, la arquitectura tiene una carga visual muy importante, pero hay temas que tienen que ver como conceptuales, con el funcionamiento, con cómo es el movimiento del público, el hecho de, por ejemplo, tener una sala sinfónica de 2.000 personas, era obvio que tenemos que tener el acceso muy cerca del cero, porque tenés que evacuar un montón de personas rápidamente. Claro. No podíamos mandar la sala arriba como en algunos otros casos. Entonces me parece que había un montón de cuestiones que tenían que ver con los aspectos no visuales. Quiero creer que es por eso, y seguramente por los aspectos visuales también. Había mucha preservación, no tocábamos el edificio, todo fue una gran discusión en cuanto al tema de la cúpula de vidrio. O sea, está al tanto de todos los problemas y las discusiones que tuvimos con la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, pero yo un poco lo dejaría ahí. Pienso que hay que empezar a darle más importancia a los aspectos no visuales sin dejar de darle importancia a los aspectos visuales, que es nuestra métier. Bueno, quizás también hoy en día se tienen otros conceptos en cuenta, como que tiene que ver la parte del ambiente, la sustentabilidad y miles de elementos más. Pero bueno, como la verdad que tengo una hora nada más para preguntarles tantos conceptos, quiero hacerte una consulta. Contame, ¿en qué proyectos estás ahora? Para ir un poco para el futuro. Estoy trabajando, el año pasado trabajamos sobre un edificio importante educativo en una universidad, esperemos que se haga este año, y ahora estoy con un tema que es bastante también muy interesante, lo comento muy rápidamente, muy distinto, pareciera que no es arquitectónico, que tiene que ver con los celulares, con la telefonía. Estamos trabajando con una empresa en la cual, a partir del tema que tenemos, que todo el mundo sabe que no podemos comunicarnos, ¿no? El teléfono ya básicamente es un bien de lujo, pero que no sirve para su propósito. Sí. Argentina tiene aproximadamente 7.000 teléfonos, usuarios por antena, y deberíamos tener aproximadamente 3.000. Tenemos 15.000 antenas en todo el país y en menos de 5 años tenemos que duplicar las antenas. Ahora, estas otras 15.000 antenas, todo el mundo las quiere. ¿Menos de cuánto, perdón? 5 años. Son más o menos 3.000 antenas por año. ¿Cómo hace un arquitecto? Ahora te cuento. Dale. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque la gente quiere comunicarse bien, pero odia las antenas. No quiere saber nada con el tema de las antenas. No quiero saber nada. Entonces, pensá que todas las que vos ves, porque un poco a partir de este tema, empecé a ver antenas por todas partes, van a duplicarse. ¿No hacen mal a la salud? No, hay toda una serie de estudios de que esto está muy relativizado, seguramente que sí, pero hay cuestiones, un microondas creo que puede ser mucho peor a la salud que un teléfono. Pero digamos, dejando eso a un lado, que no es mi expertise, el tema es, ¿qué hacemos en las ciudades para duplicar esa cantidad de antenas? Las ciudades como Buenos Aires no es tanto el problema, porque los edificios altos se colocan las antenas y no se ven, y un poco la torre, el edificio actúa como torre. El problema son las ciudades medianas, son planta baja y 1 o 2 pisos, y esas torres siguen siendo de 30 metros. Entonces estamos haciendo una propuesta en los municipios, de hecho el viernes estuvimos en Venado Tuerto, para tratar de que las antenas, algunas, no todas por supuesto, las que tengan sentido, el problema sea la solución. ¿Qué quiere decir esto? Es que una antena pase a ser de alguna forma un ícono urbano, pase a ser un elemento que empieza a darle identidad a cada uno de los pueblos, de alguna forma contemplando el problema de las antenas. O sea, que estás diseñando antenas, sería... Estamos de alguna forma, bueno, no diseñando antenas, pero diseñando el concepto de la antena como un ícono urbano y no simplemente como un objeto tecnológico. Me encanta. Así que todo esto tiene que ver también con lo público, tener una identidad de la ciudad, que las ciudades fueron perdiendo muchas identidades, es parte de la arquitectura. O sea, ¿querías un diseño para cada pueblito, para cada ciudad? No, digamos, es muy variado, muy complejo, hay la cantidad de antenas que necesitan, algunas no tienen sentido, algunas que están en parques industriales no tienen por qué ser diseñadas, pero algunas que son muy puntuales y estratégicas, que la ubicación depende obviamente del sistema de la red, pero en algunos puntos vale la pena pensar... ¿Y esto cómo fue? ¿Te vinieron a convocar o fue Me convocó una empresa de telefonía
Esto es insólito. Sí, bastante interesante y muy apasionante, porque si uno lo piensa, tenemos que pensar en aproximadamente supongamos que es el 10%, son casi 1.500 antenas en 5 años. Es mucho en cuanto a íconos y a pensar. Daniel, el criterio, si ustedes se fijan en la Casa del Teatro de la Avenida Santa Fe, el remate es una obra de Virasoro, una obra de dignas líneas de fachada, de arquitectura. Hay un copete de antenas arriba que es una cosa horrible. Obviamente esto no se ve por la radio, pero estoy mostrándole algunos de los... Lástima que no tenemos la cámara. Ejemplos que estamos intentando diseñar. Todavía muy incipientemente. Tuvimos esa presentación la semana pasada con el intendente. ¿Lo estás haciendo también con el grupo o vos solo? No, yo con mi socio Claudio Ferrari. Ahí en Venado Tuerto esto. Sí, esto es en Venado Tuerto. Pero es el primer paso y seguramente hay otros modos de disimularlas. No me interesan las que se llaman de camuflaje. Disimular una antena. En tu caso no es disimular, sino al contrario, que sea un ícono. Es importante. Y históricamente en la provincia de Buenos Aires hubo un arquitecto muy famoso, se llama Salamone, que logró... Salamone, que logró que las ciudades pasen a ser, que tengan una identidad muy fuerte a partir de las intervenciones en los espacios públicos o edificios con carácter que son representativos de la ciudad. Y de hecho hay tours por la zona del sur de la provincia de Buenos Aires. Azul, o la Barriga. Entonces me parece que es una oportunidad muy interesante y como arquitectos tenemos que lograr esta cuestión de la identidad y que sin duda deriva en lo mismo en el espacio público y en los aspectos públicos que tienen las ciudades. Bueno, y hablando de lo público me voy a lo privado y voy a hablar acá con el ingeniero. Primero quiero contar algo. La prohibición de fumar en lugares públicos abiertos. Hay un lugar que salió una nota que seguramente que ustedes la conocen, el municipio cordobés de Laguna Larga. Se ha convertido en el primero de esa provincia en el cual la prohibición de fumar no solo alcanza los lugares públicos cerrados, sino que se extiende a lugares públicos al aire libre, como plazas, paradas de ómnibus, clubes deportivos y sitios destinados a la recreación, incluidos dentro de la ordenanza libre de humo. Y te cuento más. Dice que aclaró que se trataba de un anexo de una ley provincial en el que se había prohibido fumar en espacios públicos cerrados. A esa norma había adherido el municipio, si bien la ordenanza, ahora comentada, va más allá de la ley provincial al referirse a espacios abiertos. Acá, ¿cuál es el problema? Que está cerca de jardines de infantes y todo ese tema, y la gente hace muchísimo deporte, y el problema que va a tener la gente que fuma. Bueno, acá tenemos a alguien que nos va a hablar de la calidad del aire. La calidad del aire adentro, afuera, porque yo también pienso, viste que por ejemplo en las oficinas, ahora sí, hay muchas oficinas que vos para poder fumar tenés que irte mínimo 8 metros, no puede ser, si no contamina el edificio. Entonces, ¿qué pasa con la calidad del aire? Afuera y adentro, porque, escúchame, yo estoy en mi casa, yo no fumo. Si fuma el del piso 15, 20 o subsuelo, me viene igual. Yo estoy fumando igual. Perdón, estuvimos hablando antes de comenzar, y comenzabas el tema de que vos podés ser un fumador pasivo. Sin fumar, igual podés tener problemas en los pulmones. Sí. Contame cómo es el tema de mejorar la calidad del aire. Bueno, con respecto a este caso, la verdad que es bastante extremo, pero ya hay casos en otros países del mundo. En Estados Unidos tampoco se puede fumar en la mayoría de los lugares públicos abiertos. Perdón, y no terminé de comentar algo, que como dato adicional es valioso agregar que ahí el Partido Bonaerense de Tigre se ha prohibido fumar en espacios abiertos de cualquier dependencia municipal. La medida se implementó en el 2015 e hizo de Tigre el primer distrito que vedó el consumo de tabaco al aire libre. Tigre. Yo soy no fumador y para mí yo celebro. Me da lástima por los que fuman, que tienen un problema grave, pero bueno, tendrán que hacer un esfuerzo mayor. En beneficio propio. Que, claro, en el fondo los ayuda a ellos, pero bueno. No lo entiende de todas maneras. Pero bueno, Bueno, contame cómo podemos mejorar la calidad del aire, afuera y adentro. Bueno, yo me dedico más a lo de adentro que a lo de afuera. Lo de afuera hay organizaciones. Pero si no, comentame primero los años que estuviste viviendo en Austria. ¿Qué diferencia podés ver entre cómo es la legislación, las normas, las leyes? ¿Qué diferencias hay con respecto de Austria con la Argentina? ¿Cómo fue vivir en Austria? ¿Qué es lo que viste distinto cuando llegaste acá? ¿O qué querrías cambiar? Con respecto a la calidad del aire, diría que, bueno, nació en Europa eso de que teníamos que dejar de fumar en edificios
adentro. Creo que los que primero empezaron a hacer eso fueron los suizos, porque se dieron cuenta que la limpieza de los sistemas de aire acondicionado en los aeropuertos era tan complicado, porque una vez que la nicotina se metía adentro de un sistema de ventilación, era imposible sacarlo. Entonces, había básicamente que sacar los ductos. No se podía limpiar un ducto una vez que entraba la nicotina adentro, por más buena voluntad que tengan, imposible. Pero bueno, parece mentira, pero todavía hay algunos lugares en Austria que se fuma muchísimo en Austria. ¿Y está permitido? En algunos lugares sí. En los lugares públicos no, obviamente. Adentro no, pero afuera sí, todavía sí. Y lo que más me llamó la atención es en los países del sur de Europa. Me acuerdo de haber estado en Eslovenia, de haber estado en Albania. Me acuerdo haber hecho una instalación y los trabajadores se la pasaban fumando, hacían una pausa para trabajar. Era al revés. O sea, increíble. Lo que fumaban era impresionante. Pero bueno, volviendo a la Argentina, lo que yo quisiera es que haya más conciencia de la calidad del aire interior en edificios públicos, hospitales, colegios, oficinas. ¿Cómo se puede lograr? ¿Sin normas, sin leyes, sin normativas? Hay una ley de higiene y seguridad en el trabajo de 1972, implementada en el 79, que dice que todos los lugares de trabajo deberían tener calidad de aire, deberían tener por lo menos ventilación natural o mecánica. ¿Qué involucra mejorar la calidad del aire? ¿Cómo? ¿Qué involucra? La calidad del aire, lo primero es la salud de las personas. En una oficina, el dueño... No, perdón, ¿qué se tiene en cuenta para medir la calidad del aire? Bueno, para empezar, que tiene que haber oxígeno, que los gases contaminantes tienen que ser eliminados, y en gases contaminantes se considera el CO2, los compuestos volátiles orgánicos, la humedad también se puede considerar como... Digamos, hay ciertos elementos con los cuales uno puede medir todo esto. Por supuesto. Acá tengo sí, el aparato lo tenemos, pero no podemos mostrarlo porque no anda la cámara, así que hoy sonamos. Acá tengo un medidor de CO2 que debería ser un elemento básico en todas las oficinas y lugares de trabajo, para que el dueño de la empresa sea el primero en querer medir la calidad del aire, porque el costo mayor que tiene todo empresario, dueño de un negocio, ¿cuál es? ¿El edificio, el escritorio, la computadora? No, son sus empleados. Su capital más importante son sus empleados. Si sus empleados no tienen calidad de aire para respirar, lo más probable es que no den el 100% de quizás antes no se daban cuenta, pero realmente ahora, hace unos años que se empezó a tomar en cuenta. O viene uno enfermo, si la calidad del aire no es la correcta, si no hay una ventilación... Se contagian todos. Viene uno y se contagian todos. Después, el dueño no puede hacer nada cuando el empleado se enferma y le pide una semana de licencia. Ese trabajo, ese costo de oportunidad de ese empleado que no estuvo una semana, a lo mejor se enferman 10. ¿Cuánto representa eso al costo de la empresa? En Estados Unidos hay estadísticas de todo tipo. Son miles de millones de dólares por año que representan un costo para la economía de los empleados que se enferman, que tienen dolor de espalda, dolor de cabeza. Bueno, sería un doble beneficio, no solamente para el empleado y para el empleador, sería mutuo para ambos. Y también para el sistema de salud. Bueno, depende de quién pague, ¿no? El sistema de salud a veces está contento que la gente se enferme, pero las empresas de seguros fueron las que empezaron a motivar a las empresas a tener en Estados Unidos el famoso wellness dentro de la propia, el centro de wellness dentro de la propia empresa, porque les convenía a las compañías de seguro que los empleados no se enfermen tanto. Entonces empezaron a motivar a los dueños de las empresas a que pongan gimnasios, duchas dentro de las propias oficinas, para que en la hora de almuerzo, por ejemplo, los empleados hagan deporte o vayan a correr al parque que tenían cerca. Estas son todas novedades con respecto a la forma
Ya pasaron 20 años, los americanos hace 20 años que vienen fomentando que sus empleados tengan costumbres saludables, porque ellos son los primeros en estar en beneficiarse. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, acá cuando estuvo Daniel San, que es el hijo del chino, digo el chino porque es chino de verdad, que se hace la construcción 3 pisos en un día, lo están haciendo allá en China, y él, por ejemplo, cuando yo le comentaba cómo era el tema de la sustentabilidad, no solamente por el tema de la fábrica, que hacen todo en fábrica, sino que todos los empleados comen de la huerta que ellos tienen. Y todos los empleados, si tienen, o sea, les pagan para poder ir, o si no viven cerca, generalmente viven cerca, les pagan. Pero el tema de la huerta, el tema de que se preocupan para que todos estén bien, y eso, él lo que nos comentaba, que eso es lo primero en sustentabilidad, que estén todos bien. No el tema de sustentable por la ventana o por el tema de aislación térmica o la aislación acústica. O sea, ahí está la diferencia, que tiene que ver con la sustentabilidad social, que era más o menos lo que vos hablabas. Una cosa no está reñida con la otra. No, por eso. Pero que todo tiene que combinarse para si hay sustentabilidad social y el tipo en la oficina tiene 35 grados de temperatura y en invierno tiene 4 grados, se va todo al diablo. Difícil, ¿no? Que pueda trabajar como corresponde. Yo me acuerdo de haber trabajado en Austria en una empresa que tenía 7.000 metros cuadrados de planta y los 7.000 metros tenían piso radiante y los empleados trabajaban en remera todo el año y era para el dueño de la empresa era absolutamente natural que sus empleados tengan las mejores condiciones de trabajo, de aire, por supuesto, filtros, porque se trabajaba con yeso, había mucho polvo en el ambiente. O sea, no había mucho polvo justamente porque habían diseñado un sistema de filtración de aire. Bueno, es el ABC para mí, que a los empleados, lo aprendí en la facultad hace muchos años. Un ingeniero decía, ustedes se van a pasar las mejores horas, de los mejores días, de los mejores años de su vida trabajando. El lugar de trabajo debería tener igual o mejores condiciones de vida que sus propias casas. Y ustedes deberían exigirles a sus empleadores que sus lugares de trabajo sean igual o mejor que sus casas, no peor. Y mucha gente dice, es la oficina, es el lugar de trabajo. No, justamente, el lugar de trabajo debería... Obvio. Daniel, contame las diferencias en la forma de diseñar, en la carrera de arquitectura. ¿Cuáles fueron los grandes cambios? ¿Y cómo es tu acercamiento en la maestría de diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Buenos Aires? ¿Las diferencias entre qué y qué? Digamos, la diferencia del antes, ¿no? Porque creo que en estos últimos años hubo cambios abismales en la forma de construir, en la forma de acercarse a los alumnos, en la forma de enseñar, me imagino, ¿o no? Sí, más allá de cuáles son las diferencias, te voy a contar un poco lo que yo pienso en cuanto a cómo debería enseñarse en la actualidad. ¿Cómo lo haces tú, no? Personalmente y desde mi cátedra en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, como la de La Plata, como la maestría, lo que tratamos de decir siempre es que la ciudad está primero. Cualquier cosa que hagamos tiene que ver con un problema que es lo público. Vivimos desde los 90 hasta, te diría, principio de nuestro siglo, en una especie de sobreexposición al problema de la forma, exposición al tema de lo que es la autoproyección de los arquitectos, pensando que uno era eso que se hacía, y hubo grandes fracasos, ¿sabes? Grandes fracasos que de alguna forma todo el mundo tuvo que pagar. En España está muy claro lo que sucedió con la obra de Calatrava, me parece que ahora se está desmitificando todo lo que sucedió con Gehry, y me parece que hay muchas cosas que, si bien por supuesto que son atractivas y no dejan de ser interesantes al ojo. ¿Vos pensás que Gehry lo de Gehry en Bilbao? Me parece que en algún momento, como una cuestión única, circunstancial e inicial, eventualmente dio vuelta un pedazo de ciudad. Ahora, una cuestión es que eso después se multiplique por 1000. Eso pasó en muchas ciudades y muchos arquitectos donde no importaba lo que se hacía, sino el problema de la originalidad, de la cuestión de la novedad. Y la verdad que ya nos dimos cuenta que la arquitectura no pasa por la novedad, pasa por una mayor responsabilidad social con lo que haces. Eso no tiene nada que ver con la falta de creatividad. Creo que al revés, tenemos que ser mucho más creativos, inteligentes ahora, que por el mero hecho de poder hacer, saber que las cosas
tienen que hacerse. Y me parece, seguramente podemos hacer muchas cosas más complejas, inclusive las que hizo Gehry, pero no porque el hecho de las computadoras o los sistemas de producción mecánicas pueden hacerlo, hay que hacerlo. Me parece que hay que utilizar toda esa energía en otras cuestiones y pensar, vuelvo a insistir, en que la ciudad está primero y pensar en la arquitectura desde la ciudad y no desde el individuo, el arquitecto, que se autoproyecta como su última, como un hijo y que trata de dejar su huella a partir de eso. Me quedan 3 minutos y le quiero preguntar a Luis. Luis, estuviste recorriendo muchísimos países, diferentes ciudades. ¿Podrías armar la ciudad de tus sueños? ¿Dónde te encantaría todo? Vivir enamorado, que es la mejor sensación del ser humano. Venecia, algo de París, Londres, Praga, Barcelona. Mira, primero te voy a decir dónde no me gustaría vivir. A ver. En Brasilia, por ejemplo, o en Puerto Madero, a pesar de lo que decía aquí nuestro amigo. ¿No te gustaría vivir? No, de ninguna manera. Para nada. No, porque en Brasilia yo la recorrí cuando Brasilia cumplió 50 años y es una ciudad donde no se puede vivir. Es decir, no, la verdad los no. empleados públicos viven ahí porque se proyectaron apartamentos para 500.000 personas, pero como decía antes aquí el ingeniero, el quid de la cuestión no es que vos vivas cerca de donde trabajás, que es importante, sino que vos vivas bien y tengas interacción con la ciudad. Si vos salís de la casa y caminás hasta la oficina, volvés y caminás hasta tu casa, estás frito. Tenés que poder, como decía Leon Krier en Londres, no se contó hace, que a 15 minutos de tu casa haya un lugar donde podés comprar algo, sentarte a tomar un café, mirar a tus vecinos o dialogar con gente y encontrarte con la gente. Porque si no, es aquella famosa sentencia de la casa al trabajo y del trabajo a casa, que es una cosa totalitaria y donde el hombre no vive. El hombre es simplemente lo de la granja, o lo de Orwell, ¿cómo era? 1980, ¿cómo se llama? Ya pasó. Ya pasó. Bueno, las ciudades donde me gustaría vivir, sí, una es Buenos Aires, otra es ¿qué condimentos le pondrías a Buenos Copenhague, Aires? otra puede ser, sí, alguna de las ciudades donde justamente Copenhague, que es una ciudad muy buena, no conozco. Pero bueno, donde el clima no es tan cruel como en Oslo o en Estocolmo, porque están más al norte, o sea, más frías, pero donde uno puede realmente caminar por la calle, sentarse en la calle a tomar un café o a comer o cosas por el estilo, y donde hay lo que decía antes aquí el arquitecto Becker, espacios públicos vivibles y de intercambio social, donde uno no se sienta a una mesa donde hay otras dos personas, buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y se pone a hablar con ellos mientras come y paga después su parte sin necesidad de, esperar que alguien te proponga que vayas a un lugar, a un club o a algún lugar a tener relaciones. Yo pienso que sí, Buenos Aires tiene tendencia a eso, la peatonalización de buena parte del área central se presta para eso. Yo vivo en el centro y camino por Maipú y me parece increíble lo que yo sufrí con Maipú cuando era más joven. No podía caminar por la vereda. No yo compraba para la fiesta de casa siempre en un lugar de la calle Maipú, que no puedo nombrar, una torta que era la torta que se comía en mi casa. Y cuando me agachaba en la vereda para mirar a cuánto estaba, la señora me decían de todo. La señora tenía que bajar del cordón y me decían, pero ahora no,